Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Así de fácil. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Aleluya. Jesús, me haces tan feliz. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Y ahora una vez más, tú me haces. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra. Aleluya. 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 Jesús, me haces tan feliz. Ahora sube el volumen. Tú me haces tan feliz. Tú, Señor, me haces tan feliz. Solamente tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra. Aleluya. 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 Jesús, me haces tan feliz. Con sus manos levantadas, dígalo una vez más. Aleluya. Aleluya. Jesús, tú me haces tan feliz. Aleluya. 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 Jesús, me haces tan feliz. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz. Un miércoles más, bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes y gracias por el privilegio de poder estar en lo íntimo de su hogar, juntamente con su familia, si usted está con familia, y si está solo, pues, o sola, pues no está solo ni está sola. Dios está con usted y aquí estamos nosotros conectados por la gracia de Dios para unir nuestras expresiones, nuestras gratitudes y para también oír algo de la palabra de Dios. Yo espero que a este punto de la semana todo vaya bien y si hay luchas, como es lo más probable, siempre hay de diversos tipos, pues no olvidemos que Dios es nuestro oportuno socorro, nuestro fiel socorro en las tribulaciones, como Él lo ha prometido. En esta oportunidad quisiera compartirles un tema al que le he puesto un deber generacional. Un deber generacional. Y nos vamos a basar en el libro de Jueces, capítulo número 2. Ahí vamos a meditar que como padres de familia tenemos un deber generacional. No solo una responsabilidad personal, sino un deber generacional que no resulta siendo una carga, sino un privilegio, una confianza que Dios nos ha tenido y que debemos de entender para hacer lo que nos corresponde, agradar a Dios y alcanzar las promesas divinas que tienen que ver más allá de esta vida. Jueces capítulo 2, vamos a leer los versículos del 6 al 15. Jueces capítulo 2, pues si tiene su Biblia de papel está bien, es mucho mejor. Y si no, pues bueno, tengo que admitir que en esta era, pues tenemos que saber que hay dispositivos que tienen versiones de la Biblia, mejor si tiene una buena como Reina Valera o las Américas, para que podamos leer los textos más o menos con las mismas expresiones. Jueces capítulo 2, versículos 6 al 15 dice de la siguiente manera: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murieron, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, con D minúscula, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Vamos a meditar sobre esto en unos momentitos, pero oremos al Señor que nos conceda un corazón entendido, como tierra fértil, para que esta semilla de vida entre y germine, crezca, floree y produzca
frutos hermosos en nuestra vida, para agrado de Dios y para beneficio también de los nuestros, de nuestra familia. Oremos al Señor. Padre Santo y bueno, somos felices y estamos agradecidos al tener, Señor, el testimonio de tu palabra con nosotros. Muchas gracias por el Espíritu Santo que inspiró a aquellos hombres santos para que nos trajeran este testimonio de tu realidad hermosa, eterna, y estas lecciones para nuestra vida, de manera que nos vaya bien en esta tierra mientras tú nos concedes la existencia. Pero no solamente eso, sino que también nos alumbre en el camino de la eternidad que se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, a quien pertenece la gloria por los siglos de los siglos. Perdona, por favor, nuestros pecados, limpia nuestro corazón y nuestra mente, y concédenos, Señor, que podamos atesorar esta esencia de vida, que es tu palabra y los testimonios que tú has permitido queden para nosotros. Te adoramos en esta hora, unánimes a través de este medio, y en tu nombre emprendemos este tiempo de meditación en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, había finalizado ya el interminable peregrinaje del pueblo de Israel desde que salió de Egipto, caminando hacia la tierra de Canaán. 40 años y un poco más habían pasado, una generación, más de una generación, desde que salieron de Egipto hasta que por fin llegaron a la tierra prometida. Algunos estudiosos dicen que esa trayectoria desde Egipto hasta la tierra de Canaán tal vez hubiera llevado, pongámosle un promedio de un mes, tomando en cuenta que iban con animalitos, con niños, con ancianos. Hubiera tomado tal vez un mes, pero se convirtió en 40 años y más cuando entraron a la tierra prometida por causa de la desobediencia, la impaciencia, la murmuración, la falta de fe, la rebeldía y también la deslealtad, porque salieron de Egipto, pero ya en el camino, al ver las situaciones que ofrecía el peregrinaje, comenzaron a ver hacia atrás, a recordar aquello que habían vivido, que deseaban regresar allá mejor, que allá les iba mejor y todo lo demás, como suele pasar. Eso pues complicó el peregrinaje y resultó siendo de 40 años y un poquito más que llegaran por fin a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y entonces nuestro texto empieza diciendo, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad. O sea que cuando llegaron a la tierra prometida, comenzaron a tener batallas. Usted recuerda, hubo milagros grandiosísimos de parte del Dios del cielo, cuando les abrió el Mar Rojo, cuando pasaron el río Jordán, cuando les hizo llover miles y millones de toneladas de maná del cielo. Bueno, grandes milagros que Dios les había hecho para llevarlos con todo cuidado hasta lo que Él había prometido. Así que al entrar a la tierra de Canaán, comenzaron a tener enfrentamientos con habitantes de esas regiones. Esas regiones no estaban despobladas, eran habitadas, y había gente formidable ahí de constitución fuerte. Dice que incluso habían gigantes, habían cantidades de gigantes en esa tierra que habían construido ciudades grandes, que habían levantado muros fuertes, que habían plantado, viñedos y otros tipos de plantaciones que estaban produciendo grandemente, porque dice que era una tierra hermosa, y también cisternas de agua, supongo que caminos. Era pues pueblos desarrollados, y el pueblo de Israel venía en peregrinaje en carpas por el desierto, pero tenían aquello que ni se imaginaban cómo era, lo tenían como promesa de parte de Dios, y como le digo, por causa de la desobediencia y todo aquello, pues estuvieron a punto de perderlo, que de hecho fueron los hijos, la segunda generación, la que logró entrar ahí, en esa tierra, dirigidos por Josué y Caleb. Ya para cuando vencieron a varios pueblos, ejércitos, reyes de esos lugares, por fin ya era tiempo de entregarle a cada tribu su respectivo territorio. Y Josué lo hizo con la guianza de Dios. Les entregó a todos su territorio, y entonces dice que ahí los despidió. Él, en el libro de Josué, capítulo 24, dice que en el discurso de despedida, Josué ya entrado en años, les dijo,
ustedes saben que ni una palabra de la que Dios nos prometió se ha dejado de cumplir. Ustedes son testigos de eso. Ahora pues, les dijo, decidan ustedes a quién quieren ustedes servir. Si a los dioses de los antepasados, aquello de allá de Egipto, esos supuestos dioses, o si quieren servirle a los dioses de los pueblos que todavía quedan por ahí, pueblos paganos, que tienen también supuestos dioses. Ustedes decidan. Pero Josué les dijo, pero yo y mi casa, mi familia, serviremos a Jehová. Hermoso testimonio de solvencia, de inspiración que les estaba dando Josué, el que Dios designó para ser sucesor de Moisés y llevar a ese pueblo a la promesa como Dios se había comprometido. Así que el testimonio del patriarca fue verdaderamente hermoso. En el versículo número 7 que leímos dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. O sea, fue un pueblo fiel a Dios, agradecido con Dios. Se fueron a sus tierras y siguieron sirviéndole al Señor. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Se fueron pues a sus regiones a plantar más viñas, a cosechar lo que estaba ya sembrado, a disfrutar de las construcciones ya hechas, a disfrutar de la suficiente agua que no habían tenido tanta en el desierto. Bueno, era la promesa hecha realidad. Hermoso. Ahí estaban y ahí crecieron, ahí los hijos. Y dice que fueron fieles al Señor. Todos estos que recibieron su herencia fueron fieles al Señor. Pero cuando comienza el versículo número 8, empieza con un pero. Siempre hay un pero por ahí. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años y lo sepultaron en Timnat Será. Dios le había hablado al pueblo a través de Moisés cuando Moisés vivía. Le dijo, cuídense de no olvidarse de Dios. Cuando Dios les permita esa conquista, cuando Dios les permita adquirir esas tierras, esa promesa, cuídense, no sea que prosperen y se olviden de Dios. Cuídense de no olvidarse de Dios. Y efectivamente esa generación que recibió la tierra por herencia dice que fue fiel a Dios. Pero en el versículo 10 ya dice lo que debiendo haber sido el cumplimiento del deber generacional, resultó siendo una falla generacional. Porque dice el versículo 10 que leímos, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Murieron pues la generación de Josué y los ancianos. Y se levantó después de ellos otra generación. Aquí está la tragedia, mire, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y entonces después los hijos de Israel, estos que no conocieron al Señor, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirviendo a los Baales. Quien no conoce a Dios, no cree en Dios. Y quien no cree en Dios, cree en cualquier cosa. Y aquellos no habían conocido a Dios como sus padres, como sus abuelos, que sí habían visto la gloria de Dios, el poder de Dios sí lo habían visto, pero ellos no conocían a Dios, y por no conocer a Dios, hicieron lo que desagradaba a Dios, y provocaron consecuencias, porque usted recuerda que dice, ¿verdad?, que dejaron al Señor, a Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras otros dioses, y dice, y se encendió, versículo 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, que los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron hacerle ya más frente a sus enemigos. Venían como un pueblo triunfante, venían como un pueblo lleno de gloria. Y los pueblos que quedaron por allá desperdigados sabían eso, tenían temor de ellos, porque sabían que el Dios de ellos era un Dios poderoso. Así venían. Pero sin embargo, cuando aquí comenzaron a fallar, por causa de que no conocían a Dios, esta nueva generación no conocía a Dios, comenzaron a ser infieles y comenzaron a adorar a supuestos dioses, encendieron
la ira de Dios, la ira justa de Dios, y los entregó, dice, a robadores, gangas, pandillas, delincuencia, violencia, violación, despojo y cuántas cosas. Ahí los entregó como resultado de que si no lo conocían, no lo servían, no lo honraban, no lo obedecían, y las consecuencias fueron pues muy tristes. Pero ¿por qué no lo conocían? Aquí es donde está la falla. ¿Usted qué piensa? Si los abuelos conocieron las obras portentosas de Dios, si los padres conocieron las promesas de Dios que estaban disfrutando en la tierra prometida, ¿por qué esta nueva generación no conocía de Dios? No conocieron al Dios verdadero, ni lo que Él había hecho. ¿Por qué? ¿En dónde estuvo la falla? En que les faltó la instrucción de sus padres. Les faltó el equipamiento de sus padres, la inspiración de sus padres, la devoción de los padres. No la captaron, no conocieron a Dios. Mire, es algo como lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Aún los niños muy pequeñitos, ya no les interesa un libro de historias bíblicas, les interesa el teléfono. Y muchos padres, pues, ahí que se entretengan para que no moleste, ¿verdad? Y entonces, si van a la iglesia, se aburren y que están llorando, que no les gusta estar ahí, y entonces que lo sacan por ahí porque no quieren los niños estar, o no quieren ir a la iglesia cuando llegan a la edad adolescente, no quieren ir, ¿verdad? Y los padres dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? No te voy a forzar, ¿verdad? No te voy a obligar, entonces aquí quédate, pues, ¿verdad? Y ahí se quedan ellos a merced del teléfono, a merced de la televisión, que son baales pequeños, terafines, ídolos actuales, que se quedan ahí y de los cuales se alimentan los hijos y no conocen al Dios verdadero. Y recientemente, en una meditación presencial, dijimos que un anhelo de Dios es que lo conozcamos. En Jeremías dice, ¿verdad?, que Dios dice que si algo nos debe de enorgullecer, que sea el conocerlo, que Él es Dios, el único Dios verdadero es lo que Él quiere. Y nuestro Señor Jesucristo en San Juan 17 también dijo eso, ¿verdad? En su oración dijo Él, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quien lo conoce, lo disfruta. Quien lo conoce, confía en Él. Quien lo conoce, lo ama. Quien lo conoce, lo obedece. Quien lo conoce, lo sirve de corazón. Quien lo conoce, lo alaba con toda el alma. Quien lo conoce, lo comparte con los que no lo tienen. Por eso es que el Señor quiere que lo conozcamos. ¿Y dónde lo vamos a conocer? Pues en su palabra. El Señor Jesucristo dijo, escudriñe las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Ahí podemos conocer al Señor. Pues ya comencé a aplicar, ¿verdad? Pero aquellos no conocieron al Señor porque sus padres, lamentablemente, aunque los padres fueron fieles, no instruyeron a sus hijos, no los prepararon, no los entrenaron, no los impactaron con testimonios. Posiblemente fueron fieles al Señor, pero se dedicaron más que todo a lo material, a la sobrevivencia, al progreso, a todas esas cosas. Y entonces los hijos crecieron como ellos pensaron, y cuando ellos llegaron a la edad de decisiones, hicieron lo malo delante del Señor. Y como hay un vacío en el corazón, un vacío que tiene que ser llenado por Dios, pues aquellos lo llenaron con baales, porque no conocían al Dios verdadero. Eso trajo la ira de Dios y les trajo la adversidad, como después se puede seguir leyendo, los despojadores, la violencia, mucho de lo que hoy vemos en nuestras sociedades, en nuestras comunidades. Hace años yo tuve un amigo pastor muy lindo, él ya está con el Señor. El Señor lo llamó siendo de una edad bastante, no voy a decir joven, pero sí todavía de bastante futuro. Era un profesional, buen pastor, maestro de seminario, un hombre exitoso. Y bueno, el Señor lo llamó, se lo llevó, pero en una oportunidad él me compartió que tenía un reto, que él se había hecho un reto y estaba comenzando un trabajo un poco modesto
Pero me dijo, pero tengo este plan, mi plan es este, y me lo enseñó. Y entonces me dijo, y de lo que voy a ganar, yo voy a ahorrar porque yo voy a ir a Europa con mi familia. Voy a ir a Europa. Ahí va a haber una convención especial y dijo, yo quiero ir ahí y voy a ir. Estaba a una distancia como de 2 años todavía la actividad esta, pero él se lo propuso porque era diligente, era muy especial. Y mire, lo logró, trabajó, produjo, ganó, ahorró y se fue para Europa con su familia. Y cuando regresó compartiéndome algo de sus experiencias, me dijo, vi una cosa que me entristeció, me dijo. Él fue a Alemania, fue a Francia, fue a Italia, fue a varios países de Europa, y me dijo, una de las cosas que me entristeció grandemente, me dijo, fue que hermosas catedrales, me dijo, unas catedrales con una arquitectura asombrosa, hermosas, templos preciosos, lujosos prácticamente, a pesar de los años que tenían. Pero me dijo, lo triste era que en día domingo, cuando se supone que el pueblo de Dios se reúne en sus congregaciones para alabar y celebrar al Señor, dice que lo que él veía en algunas de esas catedrales era solamente algunas pocas cabecitas blancas. ¿Qué quiere decir eso? Eran o son templos enormes con gran capacidad para asistencia, sin embargo, poquita asistencia había y todo de cabecita blanca. ¿Qué quiere decir eso? No había jóvenes, ni siquiera adultos jóvenes, no había. Ninguno se interesa por las cosas de Dios, solo los ancianos que han tenido alguna experiencia con Dios, están ahí, pero fallaron en enseñarles la santa palabra a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ahí fallaron, ahí es donde está esa falla generacional que lamentablemente se ve todavía en Europa ahora. Ese es el fracaso de Europa en la vida espiritual, donde hoy hay tanta, no obstante sí, son potencias militares, son potencias económicas, son potencias científicas, sí, pero son fracasos espirituales, excepto, por supuesto, un remanente que siempre queda por ahí por la gracia de Dios, que todavía ora, que todavía busca de Dios, que todavía cree en la palabra de Dios, pero es poco por causa de que no hubo ese legado espiritual generacional para los padres y los hijos de los hijos. Dios había dicho, si quieres lo veamos aquí en Deuteronomio capítulo 6, está un poquito antes de donde estamos. Deuteronomio capítulo 6. ¿Se recuerda que le mencioné que Dios le había dicho, Dios le dijo al pueblo, cuando entren en esa tierra, no se olviden de su Dios que los sacó de Egipto? O sea, que prosperen, hagan casas, tengan abundancia. Dice la palabra del Señor, les dijo, cuando entren en esa tierra, van a prosperar. Les va a ir bien, hay muchos recursos ya para ustedes ahí, pero cuídense que en medio de esa prosperidad, en medio de esa abundancia de recursos, no se olviden de su Dios. Y cabalmente fue lo que hicieron, especialmente esa siguiente generación. Pero en Deuteronomio capítulo 6, versículo número 2, dice, o si quiere del 1 y 2, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Le está hablando Moisés al pueblo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esa era una instrucción precisa que Dios había dado, que no se trataba solamente de que el pueblo estuviera bien en comunión con su Dios, que no solamente estuviera bien con su devoción, con su fe, sino que también instruyeran a sus hijos, los instruyeran, los equiparan, los inspiraran para que los hijos conocieran al Dios verdadero,
para que los hijos tuvieran temor, respeto de Dios verdadero, para que pudieran ser también bendecidos. Pero aquella nueva generación no recibió esa enseñanza, no sabía quién era el Dios verdadero, y como está ese vacío en el corazón, pues adoptaron los dioses que los otros les dijeron y cayeron en provocar la justa ira de Dios que les trajo la tremenda adversidad. Bueno, yo creo que esos descuidos pueden ocurrirnos a nosotros, pero por eso qué bendición que tenemos estos recordatorios, estos retos ahora, para revisar cómo estamos nosotros con nuestra vida espiritual, si somos consistentes, si somos perseverantes, si somos fieles, si estamos en lo correcto que dice la palabra del Señor, y luego ver cómo funciona eso en nuestra vida, porque aquí tiene que ver el testimonio primero, y luego ver cómo anda nuestra familia, cómo andan nuestros hijos, porque puede ser que estén en riesgo de perder su alma. Entonces es idealmente que si están pequeñitos todavía, hablarles del amor de Dios, hablarles de Jesucristo nuestro Salvador, hablarles, inspirarlos conforme a la palabra de Dios. Pero ya si están grandes, ya se contaminaron mucho de mundo, ya están un poco rebeldes y lo que sea, pues entonces buscar de Dios con intensidad, orar a Él y clamar por ellos para que sea Él el que les toque su corazón y nosotros darles el testimonio que tenemos que darles. Dice la palabra del Señor que en una oportunidad, aquí mismo en la Escritura, el gran profeta Elías, le llamaron el profeta de fuego. Era un hombre que tenía una comunión intensa con Dios, muy hermosa, impresionante. Pero resulta que en medio de las glorias que él había visto, llegó una adversidad. Llegó una adversidad muy fuerte, lo amenazaron de muerte y era una amenaza real, peligrosa y urgente. Y entonces él huyó y buscó el aislamiento. Y dice la palabra del Señor que allá se metió en una cueva, después estoy resumiéndole, ya por allá por el monte Oreb se metió en una cueva. Y Dios, de quien no nos podemos esconder en ninguna parte, si en la oscuridad, si en la luz, si hacia abajo, si en medio, hacia arriba, hacia un lado, lo que sea, Dios está ahí, Dios nos conoce. Pues le habló a Elías en esa cueva y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Por supuesto le apareció a través de un silbido suave. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías le dijo, pues es que están matando a tus profetas, ya los mataron a todos, solo yo quedé. Y entonces él le dijo, no, le dijo, tengo más. Pero tú todavía tienes una misión, le dijo a Elías. Tú tienes que preparar y heredar. Tienes que preparar a Jehú para que gobierne. Tienes que preparar a Hazael, tienes que ungirlo para que gobierne Siria. Y tienes que preparar a Eliseo para que herede el ministerio que hay en ti. De manera que todavía le tocaba a él heredar ese legado. Todavía le tocaba hacerlo. Como quien dice, mira Elías, no hay tiempo para desánimo, no puedes bajar la guardia, aquí no ha terminado todavía tu misión, todavía tienes que seguirte preparando y tienes que preparar a estos otros para que siga por generaciones la verdad de Dios, el amor de Dios. Miren, queridos hermanos, nosotros estamos hablando espiritualmente, estamos en una guerra permanente espiritual. La Biblia dice en Efesios que en eso estamos. Estamos en guerra permanente espiritualmente. Y no solo eso, también en otro tipo de enemigos como la pobreza, la amenaza, la inseguridad, la inmoralidad. Estamos en guerra continuamente. Y tenemos que estar bien actualizados, como los médicos se mantienen. Si los médicos no se mantienen actualizados, no pueden aconsejar, no pueden recetar eficazmente. Las enfermedades son nuevas, tienen variantes nuevas, los medicamentos también son otros. Entonces ellos tienen que estar actualizados con sus manuales, con sus literaturas, tienen que estar para poder atender de manera eficaz a los pacientes que les llegan. Así debe ser el cristiano, tiene que estar equipado, fortalecido, enraizado en la palabra del Señor, orando al Señor, pidiendo revelación, pidiéndole entendimiento en el corazón para poder saber cómo vivir, cómo enfrentar las situaciones y cómo heredar en nuestras generaciones la fe verdadera. Si usted se da cuenta, no solamente en Europa hay descomposición. Aquí en nuestras sociedades latinas y aquí en Guatemala no es la excepción, vemos mucha gente sin temor de Dios, violencia, crueldad,
vemos inmoralidad terrible, asombrosa. ¿Por causa de qué? Por causa de que los padres no han estado o no hemos estado preparados adecuadamente conforme el temor de Dios para ver y percibir en nuestros hijos a tiempo las amenazas que vienen con ellos. Entonces ahora hay tanta descomposición entre los jóvenes. Ahora es más importante la ideología que la biología. ¿Me entiende? Cosas que están pasando, que es una descomposición increíble. Vemos que las prisiones están saturadas de delincuentes jóvenes que no nacieron así. Ellos nacieron como bebecitos tiernos, inocentes, dulces, así nacieron. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los padres? Ellos, ¿por qué en lugar de tener inspiración adoptaron resentimiento, odio? ¿Por qué en lugar de aprender valores, respeto, decencia, verdad, sinceridad, honradez? ¿Por qué en lugar de eso aprendieron delincuencia? ¿Aprendieron corrupción? ¿Por qué razón? Pues ha habido una falla en el deber generacional. Necesitamos como padres, como abuelos, estar actualizados en comunión con Dios, tener la sabiduría, el discernimiento para poder aconsejar a nuestros hijos, para interceder por ellos o para hablarles con autoridad en lo que sea. Hoy en día es el niño el que decide. Los adolescentes dicen, no, yo no quiero ir ahí, no me gusta ir a esa iglesia. Entonces los padres dicen, bueno, quédate pues, pero te portas bien. Y entonces lo dejan ahí mientras ellos se van a la iglesia, tal vez idealmente a adorar, idealmente a oír la palabra de Dios y no a ir a dormirse, ¿verdad? Pero los dejan ahí a merced del internet, del teléfono, del televisor. Y entonces estos hijos aprenden cosas que no deben aprender. Y cuando sienten, sorprenden a los padres con dolor, cuando se sabe que están tal vez no metidos, pero sí involucrados por otros en cosas que no deben estar. Los valores, pues, han desaparecido. Y la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte de él. Instruye al niño en su camino. Idealmente, si hay niños pequeños, pues los niños pequeños no entienden tantas palabras, pero sí entienden ejemplos. Así que estos jóvenes que están ahí, que ya tienen hijos, sepan que ustedes son el modelo para sus hijos. Son los héroes de sus hijos. Y si ustedes muestran un carácter descompuesto, si rebeldía para sus padres, si discusiones entre parejas, o si fracasos, o si desórdenes morales, todo eso los hijos lo beben. Y son lágrimas que se siembran para después. Así que tenemos que despertar, tenemos que pensar, meditar para poder estar preparados para con nuestros hijos, a bien de que conozcan al Dios verdadero. Pero para que conozcan nuestros hijos al Dios verdadero, nosotros tenemos que conocerlo. Nosotros tenemos que conocerlo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Si queremos conocer al Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Creador, tenemos que hacerlo conforme a su santa palabra. Así que usted hace bien en conectarse, hace bien en visitar esta página, porque algo de bendición le puede llegar. Estoy ya para terminar nuestro tiempo, pero antes quisiera irme a la segunda epístola a Timoteo, ya para finalizar. Segunda epístola a Timoteo, en el capítulo número 2. Esta carta fue escrita bajo la dirección del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo por el apóstol Pablo. Y le escribió, esta es la segunda carta que le escribió a un pastor joven llamado Timoteo. Este pastor fue ganado para la fe cristiana evangélica a través del apóstol Pablo, aunque había tenido a su abuelita, que lo había inspirado en la fe verdadera, a su madrecita, que también lo hizo. El papá no se menciona, tristemente, como instructor de la fe, pero Timoteo, pues, conoció algo de las Sagradas Escrituras de niño a través de sus madres y de su abuela, y cuando llegó un momento fue el apóstol Pablo el que lo cosechó para la fe verdadera, lo afirmó, y ahora ya tiene Timoteo hasta ministerio, porque es un joven pastor. Pues el apóstol Pablo le escribe una carta, esta segunda carta, y en el capítulo número 2 le dice, tú pues, hijo mío, lo considera hijo espiritual, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mire usted, en el versículo número 2 está diciendo, lo que has oído de mí. Pablo es la primera generación. Pablo le habla a Timoteo, segunda generación. Dice, lo que has oído de mí, junto a otros que me han oído, esto encárgales a otros. Esta es otra generación, que sean capaces de enseñarles también a otros. Ahí están 4 generaciones, lo que nos está diciendo que para nuestro Dios no es solamente un deber personal, una responsabilidad personal la que tenemos, sino que tenemos un deber generacional. Preparar a otros para que estos preparen a otros y que esa santa, verdadera, santa tradición llegue a los demás. Como está escrito en la palabra que dice, se lo dirás a tus hijos y tus hijos a sus hijos. En fin, por generaciones. Estas batallas que nosotros libramos han durado generaciones y es posible que duren más todavía si el Señor Jesucristo no ha venido. Pero en todo caso tenemos que estar preparados y preparando a los nuestros para que enfrenten esas batallas y no desmayen y perseveren hasta alcanzar la corona. Finalizo diciéndoles que nuestro Señor Jesucristo también capacitó a 12. Él no capacitó uno, capacitó a 12. Los capacitó, los enriqueció, les modeló, les mostró la gloria, el poder grande y les mostró el reino de Dios. Solamente 11 quisieron, el otro no quiso. Pero estos 11 fueron los que le dieron seguimiento a la fe. Y aquí, en las Sagradas Escrituras, cuando usted lee San Mateo, cuando lee San Juan, está viendo que son de esos 12 que estuvieron con Jesús, que escribieron bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahí está Pedro también. Escribieron libros y cartas que ahora nosotros tenemos aquí. O sea que ellos le dieron con fidelidad y con autoridad seguimiento a la fe redentora que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, y nosotros también hemos sido alcanzados con ese testimonio de ellos, porque así lo legaron, porque así lo heredaron, porque así capacitaron a otros y nos llegó hasta nosotros. Así que hoy el mensaje es ese. Padres de familia, tenemos una responsabilidad personal y tenemos un privilegio generacional, un deber generacional. Que no solamente estemos nosotros preparados, sino que estemos preparando a los nuestros para que tengan una vida victoriosa, exitosa en estos tiempos que cada vez serán más difíciles y que alcancen la promesa de la tierra prometida que nuestro Señor Jesucristo nos dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Responsabilidad personal y privilegio o deber generacional para que nuestros hijos lo compartan también con sus amigos y con sus hijos cuando tengan los hijos. Tristemente voy a decir, finalizando, que tenemos que admitir que hay muchos jóvenes cristianos ahora que se cree que son cristianos, hijos de cristianos, que no muestran convicciones, que no muestran compromiso, que no muestran servicio, porque pareciera como que si no conocen al Señor. Pero esta exhortación sea con respeto y sea con autoridad espiritual para que despertemos y aprovechemos el privilegio que Dios nos da de servirle a nuestra generación e inspirar a la siguiente o a las siguientes, para que el día que estemos en la presencia de Dios podamos decirle: aquí están los frutos que yo pude hacer para ti con tu ayuda, Señor. Primero, mi familia, aquí está, mis hijos. Y aquí están los hijos de mis hijos. Gracias, Señor. Y no que tengamos que responderle: ¿qué hiciste con tus hijos? Pues es que se portaron mal, no quisieron y se quedaron. ¿Y dónde se quedaron? ¿A dónde se fueron? Bueno, Dios permita que esta reflexión sea oportuna para que hagamos lo necesario para poder alcanzar todavía lo que queda de nuestras familias en estas sociedades que cada vez se descomponen más. Oremos al Señor y ahí sus necesidades. Yo oro por un fortalecimiento espiritual para la vida suya, para la vida mía. Yo doy gracias a mi Dios y a nuestro Dios por su preciosa palabra, por los testimonios que nos instruyen, nos fortalecen, nos desafían
nos exhortan. Gracias, bendito Señor, por alimentarnos, por iluminarnos a través de tu santa palabra. Y yo sé que este deber generacional que tú nos has permitido, este privilegio que tú nos has dado, no nos dejas que lo hagamos solos. No, tú nos ayudas, bendito Señor, mediante tu Santo Espíritu, mediante tu santa palabra. Tú nos ayudas, tocándole su corazón, cuando tal vez pensamos que ya no hay solución, aún sus corazones serán tocados y veremos la gloria tuya en ellos, cuando se vuelvan siervos tuyos, ahora que todavía hay tiempo. Te adoramos y te damos las gracias y esperamos en ti. Mira las necesidades, bendito Señor, que tú ya las conoces. Yo te ruego que a mi hermano, mi hermana, al visitante, a la visitante de esta página, tú le sorprendas con algo mejor de lo que tal vez ha estado anhelando, llorando o pidiendo. Te ruego esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor, para que tú te glorifiques en esa circunstancia y puedan mi hermano, mi hermana, el visitante, la simpatizante, Señor, darse cuenta que tú eres real y que tú estás ahí para socorrer a aquel que llega a confiar en ti. Por Jesucristo nuestro Señor, lo pido y doy gracias convencido de que nos has oído. Bendito tú para siempre. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias por haberse conectado, por visitar esta página. Y si el Señor así nos lo permite, nos vemos en una muy próxima oportunidad. Hasta muy pronto. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón,
pertenezcas tú, Jesús.